en la mesa ya tenemos a Irene Abad con nosotros y voy a pedir que ocupe, déjale, pero quedaos ahí con ella. Bueno, Irene Abad es licenciada en Humanidades, es doctora en Historia por la Universidad de Zaragoza, realizó su beca postdoctoral, me pedían por razón de la grabación, perdona. Bueno, pues Irene Abad Will, que acaba de venir ahora mismo de su trabajo en Huesca, donde está trabajando. Como os decía, es licenciada en Humanidades, es doctora en Historia, ha realizado su beca postdoctoral en el Departamento de Historia de la Universidad de Huesca en Estados Unidos. Es autora de diversos artículos y libros, destacando el publicado en el año 2012, estoy leyendo, perdonarás, por la editorial Icaria, que se titula En las puertas de la prisión, las mujeres de los presos políticos del franquismo. Un año antes realizó un documental, Fuimos mujeres de preso. Fue profesora asociada de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza y en la actualidad da clase en educación secundaria en un instituto de Huesca. Me parece muy interesante, no sé si habéis visto entre los conferenciantes y conferenciantas de ayer y los conferenciantes y conferenciantas de hoy, procuramos que hubiera un equilibrio. Hay 4 profesoras y 4 profesores y hemos hecho cosas distintas. Irene, si no hubiera sido que estaba en Huesca, probablemente le hubieran pedido a Irene, habla tú la primera para ser el continuum del discurso de ayer, ¿no? Recordáis que ayer teníamos a una profesora, Ángeles Ejido, que nos habló de las cárceles, después Jorge, que nos habló de las presas, después Rosa Mari, que nos habló de la cárcel de predicadores. Irene nos iba a hablar de la esposa de presos. Y después teníamos 2 versos sueltos que por un lado estaba Pelayo hablándonos de Margarita Nelken, que creo que ha sido muy, muy interesante y tendremos oportunidad de hablar. Desde luego es la persona que más sabe de esta persona, de Margarita. Y por otro lado yo terminaba hablando de unas conferencias que pronuncia María Montessori en la residencia de señoritas de la Institución Libre de Enseñanza en Madrid en el año 1934. Y después tendríamos un tiempo aprovechando para dar espacio a las personas que estáis aquí, también a Caspe y a Egea de los Caballeros. En todo caso, pues la recibimos, no perdemos ni un minuto, pero yo he querido también hacer un poco de pausa, porque si no, yo entiendo que somos seres humanos y oír, pues necesitamos un poquitín de reposo, ¿no? Pero creo que es una suerte fenomenal esta oportunidad que nos ha ofrecido Calatayud, ¿no? De hacer una reflexión académica, universitaria, de historia, en relación con la mujer. Y en relación con la mujer, vamos a verla, yo voy a hablar de la mujer en la Segunda República, en la Guerra Civil, porque María Montessori, pero ya os contaré, pues escribe un libro en 1936, publica en Barcelona, imaginaos, en el mes de agosto, en fin. Después, todos estos señores que abordan la Segunda República, pero la Guerra Civil, el primer franquismo, la dictadura de Franco, etc. Yo creo que puede ser una aproximación interesante y tenemos la oportunidad, después está grabada dentro de unos días, de poder consultarlo. Yo le doy la bienvenida, le agradezco mucho a Irene Abad porque ha estado trabajando toda la mañana, ha venido corriendo, no ha podido comer con nosotros. Pelayo ha estado comiendo con nosotros en Calatayud, está encantadísimo de la ciudad y de todo. Y por lo tanto yo entiendo que bueno, es
una palicilla, su viaje, etcétera, pero creo que merece la pena. Es un tema verdaderamente fascinante, muy, muy bonito. Es ver, Rosa María nos hablaba también un poco indirectamente de los niños de las presas. Ahora vamos a hablar de las esposas de las presas. Bienvenida y gracias por estar aquí. Bueno, pues muchísimas gracias, no solamente por la presentación, sino también por permitirme estar en este tan necesario ciclo de conferencias sobre la mujer en la posguerra. Comentaba el profesor que bueno, pues que ha sido un esfuerzo venir hasta aquí. Para mí en absoluto lo ha sido. He salido de clase a las 2:30, pero venía con toda la alegría del mundo, porque lo que más me gusta, y hoy se lo decía a mis alumnos, que lo que más me gusta es poderme sentar en una mesa o poder compartir con personas el tema que más a fondo he trabajado y del que soy consciente que todavía queda mucho por trabajar, el de las mujeres de los presos políticos del franquismo. Entonces, pues bueno, a pesar de que hoy va a ser jornada intensiva y sin parón, pero yo estoy encantada de no solamente estar aquí junto a todos ustedes, sino también tener la posibilidad de hablar de estas mujeres, de hablar de un concepto, el de mujeres de preso, que se crea, que surge en un contexto muy concreto, el de guerra y posguerra española, que va a estar vertebrado por 3 elementos fundamentales, como van a ser la represión, la solidaridad y la movilización, y que nos va a dar la posibilidad de descubrir, como bien se titula el ciclo de estas conferencias, enormes lecciones de coraje. ¿Por qué lecciones de coraje? Primero, porque las mujeres de preso se van a ir convirtiendo, y es lo que vamos a ir viendo a lo largo de la hora de hoy, se van a ir convirtiendo en importantes sujetos históricos a partir de los cuales descubrir un pasado que nos van a permitir comprender determinados elementos del presente. Y por otro lado, de coraje, porque veremos cómo estas mujeres se convierten en protagonistas incansables de una serie de movilizaciones contra el franquismo. Entonces veremos cómo este concepto de mujer de preso surge como consecuencia directa de la violencia estructural del franquismo, pero poquito a poco se van convirtiendo en protagonistas de sus propios actos políticos. Entonces, pues bueno, yo siempre que hablo de las mujeres de los presos, es un concepto tan amplio que me gusta plantearlo desde esas tres perspectivas. Nos vamos a dejar muchas cosas en el tintero, pues porque es un tema del que tan apenas se habla. Yo estoy sorprendida porque, pues bueno, yo leí la tesis en el 2007 y desde esa fecha hasta ahora ha llovido bastante, y yo estaba convencida que habría un poco la caja de las grandes desconocidas, las mujeres de preso, y que a partir de allí iban a surgir un montón de trabajos sobre el tema. Y siguen sin ser investigadas. Es complejo, porque sí que es cierto que cuando tú vas a los archivos a intentar trabajar el tema, no hay unos documentos específicos, no hay unas cajas específicas sobre mujeres de presos, sino que es que tienes que ir picoteando de aquí para allá, tienes que ir buscando constantemente, tienes que ir con la lupa siempre en tu bolsillo, dispuesta a pues coger cualquier dato, cualquier elemento que nos siga dando luz a este tema. En la conferencia anterior me hubiera gustado llegar antes, pero el tiempo es el que es y no se puede acelerar o no se puede manipular como uno que realmente quisiera. Pero he tenido la posibilidad de apuntar algún dato que sigue incrementando, lo que os digo, este mundo que se construye en torno a la mujer de preso. Esa pertenencia, por ejemplo, de Margarita Nelken a la fundación, al patronato Propresos desde México, esa participación en la Unión de Mujeres Españolas, de la que también hablaremos aquí. Entonces, poco a poco, y yo desde los límites que da la educación secundaria, pues sigo incrementando un tema que creo que sigue en construcción y que espero que se pueda ir alimentando y se pueda ir construyendo para poder cubrir esas grandes lagunas
que todavía lo rodean. Entonces, pues bueno, yo siempre que tengo la ocasión, y creo que este es el foro que lo permite, invito a que se sigan haciendo investigaciones sobre el tema, a que se siga trabajando. Sigue existiendo mucha necesidad de ver qué pasó con muchos hijos de estas mujeres de preso que el Patronato Central de la Merced, y ya lo veremos, enviaron a orfanatos a reeducarlos políticamente. Entonces, pues bueno, yo animo a que si alguien tiene intención de empezar una tesis doctoral en historia contemporánea, pues bueno, que sepa que este ámbito es un campo en el que todavía quedan muchas cosas por hacer. Entonces, pues bueno, yo voy a plantear, como decía, estos tres pilares fundamentales sobre los que se sustenta el concepto mujer de preso. Yo siempre digo que no hubo una sola manera de ser mujer de preso. Es un concepto que define concretamente a esos grupos de mujeres que van a feminizar las puertas de las cárceles franquistas, pero que no hubo una sola manera de ser mujer de preso. Esos grupos que vamos a encontrar en la Puerta del Penal de Burgos, en la cárcel de Torrero, en Carabanchel, en La Modelo, son mujeres con distintas procedencias, son mujeres que cubren un abanico de edad muy amplio, son mujeres con proyecciones ideológicas muy distintas. Vamos a encontrar mujeres politizadas y vamos a encontrar mujeres que no han tenido contacto con la política en ningún momento, simplemente, o únicamente en el momento en el que se enteraron que sus maridos habían sido encarcelados. Entonces, el abanico que nos vamos a encontrar en estos espacios carcelarios es muy amplio. Por tanto, no podemos definir con unas características concretas el modelo mujer de preso, por lo dicho, porque la edad, la procedencia, la educación, la vinculación política de estas mujeres va a ser muy amplia. Pero sí que es cierto que todas ellas van a tener en común un componente muy importante, que va a ser lo que va a guiar el resto de su existencia, y va a ser el tener a un familiar encarcelado por motivos políticos. Entonces eso ya es un componente o un elemento común muy importante que las va a ir uniendo de tal manera que se van a ir creando, que se van a ir tejiendo unas distintas solidaridades que posteriormente nos permitirán hablar de movilización. Entonces, hablando de represión, os decía que el punto común a todas ellas es la represión. El encarcelamiento de un familiar, bien sea el marido, el padre, la madre, la hermana. Yo cuando hablo de mujer de preso, no solamente hago alusión a la esposa, al uso del preso político, sino a la representación femenina del preso político, bien sea preso varón o presa política, que también las hubo. Pero si nosotros hacemos una radiografía de las personas que nos vamos a encontrar en las puertas de las prisiones intentando o esperando cubrir la asistencia al preso en el interior, fundamentalmente va a ser una presencia femenina. Por tanto, repito, con mujer de preso me refiero a la representación femenina en el exterior de las cárceles franquistas como apoyo al preso en el interior, y siempre al preso político. Entonces, pues bien, yo decía que es una categoría que nace con la represión. Y en este sentido nos vamos a encontrar dos tipos de represiones que van a ser las que definan este concepto. Por un lado, una represión vertical que viene desde el poder, es decir, todas aquellas instituciones o todas aquellas leyes que de una manera u otra servían para represaliar a la mujer de preso o al ámbito de la mujer de preso en general. Entonces, en este sentido, nos vamos a encontrar fundamentalmente con dos instituciones: el Tribunal de Responsabilidades Políticas y el Patronato Central de la Merced. No me voy a extender demasiado en la explicación de ellos, sino que simplemente voy a lanzar esas ideas fundamentales que nos permitan ver cuál es la actuación de estas instituciones con respecto a la represión de la mujer. En cuanto al Tribunal de Responsabilidades Políticas, nace en 1939
o cogiendo el testigo de la Comisión Central de Incautaciones, y lo que pretende el Tribunal de Responsabilidades Políticas es convertir en represión económica la participación política de las personas durante esta época. Va a tener un carácter retroactivo, es decir, que se va a remontar a actuaciones políticas incluso previas a la Guerra Civil, y pues bueno, va a abarcar un amplio abanico de procesados, desde los vencidos de guerra a partir del 36 hasta los desafectos al movimiento. ¿Cómo afectó este tribunal a las mujeres de preso? Pues bien, cuando se abría un expediente a un vencido de guerra o a un desafecto al régimen, en primer lugar iba dirigido a esa persona, pero cuando esa persona aparecía como desaparecido, valga la redundancia, entonces era su familiar más directo el que tenía que responder a la multa o al castigo impuesto, a la sentencia impuesta por dicho tribunal. Entonces es cuando empiezan a aparecer una gran cantidad de mujeres, una gran cantidad de nombres que tienen que hacer frente a esos expedientes. Nos vamos a encontrar una gran cantidad de incautaciones de propiedades, y esto es lo que va a ser la principal causa de represión sobre estas mujeres. Incautaciones de propiedades fundamentalmente. Entonces, cuando nosotros estudiamos las mujeres de los presos dentro del tribunal, vamos a encontrar numerosas cartas, y por ejemplo en el Archivo Provincial de Zaragoza hay una gran cantidad de cartas en este sentido, de mujeres que solicitan al Tribunal de Responsabilidades Políticas el que por favor se les devuelvan algunas de las tierras que se les han incautado, porque no tienen medios económicos con los cuales sacar adelante a sus hijos. Entonces, pues bueno, esa es una de las primeras lecturas que sacamos en cuanto a la represión económica hacia las mujeres de los presos. Son numerosos los casos que nos vamos a encontrar en este sentido. Desde mujeres, yo recuerdo una carta, por ejemplo, que está publicada en el libro que se comentaba en la presentación, en las puertas de prisión, y que alude al hecho de que tanto su marido, una señora que tanto su marido como su padre estaban encarcelados, que tenía 3 hijos y que no tenía con qué darles de comer a sus hijos, entonces que solicitaba al tribunal que por favor se le devolviese alguna de esas incautaciones para poder sacar adelante a su familia. Existe carta de solicitud, pero no existe carta de respuesta, ¿no? Entonces, intentar seguir las respuestas a esas solicitudes, a esas peticiones, es una tarea pendiente. Yo no lo he podido hacer, pero no existe en el archivo ninguna caja, ningún documento que dé cabida a esas posibles respuestas del Tribunal de Responsabilidades Políticas hacia las solicitantes. ¿A qué llevaba este Tribunal de Responsabilidades Políticas? Pues evidentemente a la decadencia económica de estas mujeres. Por otro lado, el Patronato Central de la Merced. El Patronato Central de la Merced surge en 1938 en torno a la idea de la redención de penas, a través del trabajo. El preso va a tener la posibilidad de, por el trabajo, no solamente redimir pena, sino, por otro lado, auxiliar a la familia que tiene en el exterior. A partir de ese momento se crea un engranaje que es digno de ser estudiado, porque saca a la luz una gran cantidad de represiones ocultas en una institución que en realidad lo que parecía era que iba a auxiliar a las mujeres de los presos. ¿Y por qué? Porque en torno a esta redención de penas, repito, el preso no solamente tenía la posibilidad de redimir X días por el trabajo realizado, sino que al mismo tiempo recibía X cantidad de dinero por la esposa y los hijos que tuviera en el exterior. Entonces, pues bueno, una vez que acumulaba determinada cantidad de dinero, existían las vocales de las juntas locales en cada una de las comunidades, en cada una de las localidades
donde había familias de preso, existían juntas locales. Y dentro de esas juntas locales había unas señoras que contaban con importante vocación de apostolado, y así se establece en las instrucciones definidas por el presidente de este patronato, el señor José Antonio Pérez del Pulgar, que con esa vocación de apostolado lo que hacía era visitar a las familias de los presos. Las visitaba con la excusa de entregar el dinero que su preso había conseguido gracias a la redención. ¿Qué finalidad tenían esas visitas? No solamente entregar la cantidad de dinero, sino al mismo tiempo reeducar y controlar. Existe una instrucción publicada por el señor Pérez del Pulgar que se llama Instrucciones para realizar las visitas. Entonces, en esas instrucciones lo que se establece es que en ningún caso parezca que las visitas se hacen con carácter de control, sino que las vocales de estas juntas locales realicen las visitas para que las familias sepan que en el Patronato Central de la Merced las familias tienen un supuesto apoyo para cualquier cosa que necesiten. Y a partir de esas visitas intentan extraer una serie de informaciones que van a serle útiles al patronato para determinadas acciones. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se tiene en cuenta: la familia del preso solo va a tener derecho al dinero que consigue su preso con la redención, primero, si están casados por la Iglesia. Segundo, si los hijos no están bautizados, carecen de posibilidades de obtener ese dinero. Y así una serie de requisitos que lo que van haciendo es ir reduciendo esas posibilidades de entrega del dinero obtenido por la redención. Y por otro lado, evidentemente, la reeducación. En el Archivo Nacional de Cataluña existe un amplísimo grueso documental sobre el Patronato Central de la Merced, en el que aparecen numerosísimos casos sobre las labores del patronato y de las visitadoras. Y allí nos encontramos una gran tipología de casos, de familias a los que no se les ha entregado el dinero. Por ejemplo, especificaba una visitadora: he ido en 3 ocasiones a entregar el dinero a la señora fulanita de tal, no se le ha podido entregar porque estaba fuera realizando trabajos para sustentar a su familia. En dichas ocasiones me he encontrado solos a sus hijos. Esta señora no, ya a partir de allí surgía una serie de hipótesis que acababan argumentando que aquella señora no estaba capacitada para cuidar a sus hijos y por tanto que tenía que ser el Patronato de la Merced el que tenía que hacerse cargo del cuidado de sus hijos. A partir de ese momento empezaba a actuar el Patronato de la Merced y esos niños eran trasladados a distintos orfanatos de dicho patronato, donde empezarían, y así se especifican los documentos, una verdadera reeducación. Entonces, este era todo el proceso que se seguía. El profesor Ricard Viñes ha realizado un interesantísimo trabajo sobre este aspecto, que yo creo que es sumamente ilustrativo y que especifica de una manera concreta esta situación. Pero podéis imaginaros también la impotencia que resulta para estas mujeres que no solamente carecen del principal sustento económico para sacar adelante a su familia, sino que además las trabas que se les están poniendo para mantener unida a la familia. Por otro lado, otro tipo de leyes que van a represaliar verticalmente a la mujer de preso, aquellas leyes que represalian la acción política directa de la mujer. No nos olvidemos que había mujeres politizadas y había mujeres que habían formado parte, mujeres de preso que habían formado parte o que formaban parte de organizaciones políticas clandestinas. Pues bien, sobre ellas ya actuaron
aquellas leyes que represaliaban la acción política como tal. Ya se ha nombrado en la conferencia anterior, por ejemplo, el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, que comienza a actuar a partir de 1940, que tiene carácter retroactivo y que, por tanto, va a incluir en sus sentencias a todas aquellas actuaciones políticas procedentes de la Segunda República. Entonces, en este sentido, van a ser muchas mujeres, o sea, van a coincidir expedientes políticos con la condición de ser mujeres de preso. Y nos vamos a encontrar numerosos casos de mujeres que no solamente son mujeres de presos, sino que también son presas políticas. En ese sentido, nos encontramos un caso, el caso de Carmen Casas, que se ha estudiado desde la cárcel de Predicadores. Ella fue una de las presas políticas de Predicadores. Mientras ella estaba presa en Predicadores, su compañero, que no eran todavía marido y mujer, pero su compañero en esos momentos, Leandro Saúl, estaba en Torrero. Entonces, juega la doble dirección de presa política y mujer de preso. Evidentemente, en esos momentos ella no puede llevar a cabo la solidaridad propia de una mujer de preso porque ella está encarcelada, pero vamos a ver cómo en la biografía de una persona como ella nos vamos a encontrar distintas categorías que nos van a permitir estudiar cuál fue el papel de la mujer en el ámbito de la guerra y de la posguerra y del largo franquismo hasta la concesión de amnistía en el 77. Os decía, y por ir avanzando un poco, que también nos vamos a encontrar otro tipo de represión. Si hablábamos de manera muy, muy general de la represión vertical, las mujeres de preso fueron víctimas fundamentales también de una represión que, sin estar institucionalizada, sin ser una represión oficial, sino oficiosa, dejó más huella incluso que la institucional. Y me refiero a aquella represión horizontal, aquella que se realizó desde el ámbito de lo social, aquella que dejó importantes huellas en la memoria de estas mujeres y que en muchas ocasiones se convirtió en la causa fundamental por la cual estas mujeres decidieron silenciar su condición pasada de mujeres de preso. ¿Cuáles fueron los elementos sociales que construyen esta represión horizontal? Pues nos encontramos, por ejemplo, las constantes diferencias discursivas que vamos a encontrar entre los vencedores y vencidos. Si nosotros nos centramos en un ámbito rural, que es donde más patente quedan estas diferencias, el ser vencedor o vencido de la guerra civil va a marcar la historia de muchas personas a lo largo del tiempo. Por otro lado, otro elemento social de represión hacia estas mujeres va a ser, por ejemplo, la desinformación que constantemente van a tener. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? En muchas ocasiones ellas tienen constancia de que su preso político está en la cárcel de Barbastro, por ejemplo. Llegan a visitar el día que le corresponde a su preso con su paquetito en el que con muchos apuros ha conseguido poner una pastillita de jabón o un poquito de jamón o una camisa limpia, porque pues para poder introducir esos paquetes tenían que hacer grandes esfuerzos económicos. Llega a entregar el paquete y se encuentra que su preso político no está en la cárcel y que nadie, absolutamente nadie, le ha informado de la ausencia del preso. En esos momentos en el que solicita el visitar a su preso es cuando se entera que ha sido trasladado, por ejemplo, al penal de Burgos o a la prisión de Torrero en Zaragoza. Esos son mecanismos de desinformación que lo que hacen es deshumanizar al propio vencido, deshumanizar, hacer que la impotencia ante las situaciones se hagan cada vez más grandes. O cuando entregaban el paquete y se lo devolvían con enseres de su preso político por el hecho de que había sido fusilado el día anterior. Entonces, pues bueno, esos son estrategias que lo que van a hacer va a ser
incrementar todo ese contexto represivo a estas mujeres. O por ejemplo también las constantes denuncias de las que van a ser objeto y que lo que tienen como intención es preservar la supervivencia del denunciante. Entonces, muchas mujeres de preso van a callar su condición de mujer de preso para evitar posibles denuncias ante rencillas existentes, rencillas pasadas o circunstancias que les pudieran llevar a convertirse en víctimas. Y en este sentido, en este contexto de la represión social, a mí siempre me gusta hacer mención a un término que tan apenas se ha estudiado. Sí que se ha estudiado con víctimas de la Segunda Guerra Mundial y en la historia francesa, en la historia de las mujeres francesas, sí que hay varias publicaciones en este sentido. Ahora ha empezado a aparecer alguna en el ámbito de la historia de Andalucía, pero todavía queda mucho por estudiar y es la represión sexuada. El concepto de represión sexuada, es decir, el de utilizar elementos femeninos para represaliar a la mujer, para reducir su condición de género y para deshumanizar a la víctima a través de rasgos definitorios. Por ejemplo, represaliar a la mujer a través de sus órganos sexuales, y en este contexto nos encontramos numerosas violaciones. Muchos testimonios de mujeres de preso. También hay que decir en este sentido, hago un pequeño paréntesis, nos encontramos, obtener el testimonio de una mujer de preso no siempre es fácil. Si es una mujer de preso a partir de la década de los 60, cuando la acción política es más visible, es menos arriesgada, entre comillas, que en la inmediata posguerra, es más fácil que encontrar testimonios de mujeres de preso de la posguerra. Pero dentro de esos testimonios de mujeres de posguerra, de mujeres de preso de posguerra, nos vamos a encontrar numerosos testimonios de violaciones, de rapaduras de pelo, de obligación a ingerir aceite de ricino. Entonces, esos son elementos o efectos de esa represión sexuada. Os decía, represión hacia los órganos sexuales, y allí nos encontramos las violaciones, pero también represión a través de los elementos definitorios de la feminidad. Entonces, por ejemplo, las rapaduras de pelo. Un elemento definitorio de la mujer, pues la melena. Entonces, uno de los castigos que se imponía era rapar a esas mujeres para que públicamente quedase constancia que aquellas mujeres eran castigadas por transgredir una serie de planteamientos políticos o una serie de acciones políticas. O por ejemplo, esa obligación que os decía de ingerir aceite de ricino, de obligarlas a pasearse por el pueblo, por la localidad, y evidentemente estas mujeres no podían evitar el hacerse sus necesidades encima y el sufrir la humillación pública de ese castigo. Entonces, en esos momentos el franquismo se convierte, o el engranaje del franquismo se convierte en un importante sostenedor del espectáculo de la humillación. El espectáculo de la humillación desde el sentido de que hacer público el castigo se convierte en un ejemplo. En el sentido de cuidado lo que haces porque mira lo que te puede pasar. Marcar a las mujeres, marcar a las víctimas de esta época. Frente a todas estas circunstancias, frente a todas estas necesidades, vamos a ver cómo surge la solidaridad. Ese segundo pilar que os comentaba al principio que construye el concepto mujer de preso. Decía, nace a partir de la represión, ya hemos visto por encima esos rasgos de la represión, pero decía también, se extiende a partir de la solidaridad. Estas mujeres tienen que empezar a compensar esas circunstancias represivas y van a empezar a tejer redes de solidaridad que les van a servir para compensar esas situaciones.
Las puertas de las cárceles se van a convertir en importantes espacios para construir, para tejer esas telas de la solidaridad. Una solidaridad que va a ir en dos direcciones. Extramuros de las cárceles franquistas, es decir, las necesidades que tiene el preso en el interior las va a intentar cubrir la mujer de preso desde el exterior. Y no solamente necesidades materiales, como decía antes, jabón, algo de comida, ropa limpia, sino también necesidades políticas. Quienes informen al preso en el interior van a ser las mujeres de los presos. Existen testimonios de mujeres como Esperanza Martínez, y hago alusión a nombres que a lo mejor nos puedan resultar más cercanos, porque así nos cuesta cuando ponemos nombre y cara, como ha sido en el caso anterior, gracias a Margarita Nelken, cuando ponemos nombre y cara a los hechos históricos nos parecen más cercanos y los humanizamos un poquito más. Pues en el caso de Esperanza Martínez, fue ella la que mantuvo informados a una gran cantidad de presos políticos en la cárcel de Torrero. Y en una ocasión me decía: no te puedes ni imaginar, Irene, la de cantidad de números de Mundo Obrero que yo he introducido en la cárcel de Torrero. Dice, cada semana introducía números de Mundo Obrero y nunca le habían pillado. O, por ejemplo, el caso de Ángeles Blanco. Ángeles Blanco era la compañera de Sisto Agudo. Sisto Agudo era un importante dirigente comunista de la provincia de Huesca. Él fue alcalde de una localidad oscense durante mucho tiempo, ya una vez en democracia, por el Partido Comunista. Estaban en el exilio en Francia. Primero pasó la frontera, pasó a España Sisto, y años después pasó Ángeles, y cuando Ángeles Blanco llegó a España, se encontró con que Sisto estaba encarcelado en Burgos. A partir de allí comienza su extensa tarea como mujer de preso. Y ella contaba que desde Alcampel, desde su casa de Alcampel, se convirtió en la mediadora entre el Partido Comunista en Francia y los presos comunistas en el penal de Burgos. ¿Y cómo lo hacía? A partir de latas de conserva. Entonces llegaba una mediadora francesa desde Francia, llegaba hasta Alcampel y le traía las consignas políticas que tenían que entrar en el penal de Burgos. Entonces Ángeles, los días previos a la visita al Campel, entre la lata de conserva y la etiqueta de conserva, pues hacía una extensa labor de pegar la consigna. Entonces, pues ella pasaba la comida y entre la etiqueta y la lata, pues les llegaba toda la información. Nunca se supo nada. O, por ejemplo, y en el documental que se hacía mención, también aparece, en Canarias, los presos canarios tuvieron una importante actividad política. Y entre los presos canarios de la década de los 60, hubo una represión muy fuerte entre los obreros, y estaba el pintor Toni Gallardo. Entonces él hacía grabados, y en sus grabados lo que hacía era, entre el grabado y la lámina sobre la que pegaba el grabado, aparecía toda la información. Entonces él lo que hacía era sacar la información de dentro de la cárcel al exterior. Contaba: durante esta semana los funcionarios de prisiones nos han sometido a determinadas represiones, o ha habido fulanito ha estado en celda de castigo. O sea, todo lo que pasaba en las cárceles era pasado fuera a partir de los grabados de este pintor, y las mujeres de los presos en el exterior se encargaban de difundir lo que estaba pasando en las cárceles franquistas. Entonces, no estamos hablando única y exclusivamente de una solidaridad asistencial y de carácter familiar, sino que esa relación intra-extramuros va a tener un componente político importantísimo y va a mantener vivas muchas de las consignas políticas que se van a ir
extendiendo en la época. De hecho, por ejemplo, cuando a partir de 1945 las mujeres de los presos empiezan a organizarse, van a ser los propios presos en el interior de las cárceles los que van a comunicar a sus mujeres lo que tienen que hacer para organizarse políticamente y en qué dirección tienen que ir las distintas reivindicaciones que tienen que protagonizar. Entonces, lo dicho, los muros de las cárceles y la estricta vigilancia a la que se sometieron no impidieron el que hubiera una fluida comunicación intra y extramuros, y fueron las mujeres de los presos las garantes de esta comunicación en el exterior. ¿Por qué se conoció en la prensa internacional? ¿Por qué se empezó a denunciar a partir de la década de los 60 en periódicos internacionales la situación que se vivía en las cárceles franquistas? ¿Por qué en México la Unión de Mujeres Españolas empezó en su boletín a publicar y a denunciar lo que pasaba en las cárceles franquistas? Porque eran las mujeres de preso las que se encargaban de extender y de radiar dicha información. Pero por otro lado, hablábamos de esa solidaridad en dos direcciones. Por un lado, intra y extramuros, pero por otro lado, también encontraríamos un concepto muy importante en esta época y también sumamente importante en la compensación de situaciones, como sería la sororidad o la solidaridad entre hermanas. Ser mujer de preso durante el franquismo no fue fácil por las constantes necesidades económicas o las fuertes necesidades económicas que tenían estas mujeres. Entonces fue gracias al apoyo entre ellas lo que les permitió el poder, en ciertas ocasiones, ir a ver a su preso a determinadas cárceles. Una de las estrategias que el régimen franquista estableció para romper vínculos, para ahondar más en sistemas represivos, fue separar al preso político de su localidad. Es decir, una vez que lo detenían, en primera instancia lo llevaban a su cárcel más cercana, pero transcurrido un tiempo lo alejaban y lo mandaban a cualquiera de las cárceles franquistas, de las muchas cárceles franquistas que había en todo el ámbito español. Entonces, pues claro, evidentemente, alejarlo de su vínculo, de su núcleo de acción política, era una manera de romper lazos y de intentar deshumanizarlos. Entonces, las mujeres pues van a encontrar grandes dificultades en muchas ocasiones para trasladarse de unos sitios a otros. En Burgos nos vamos a encontrar un barrio, el barrio que está justo antes de emprender todo ese largo camino que hay hasta llegar al penal de Burgos, en el que existían una serie de mujeres que tenían como finalidad, eran mujeres de preso también, pero que cada día iban, alguna de ellas, a la estación de tren de Burgos, intentaba localizar a alguna mujer, la conociese o no la conociese, que iba hacia el penal de Burgos y se la llevaban a casa. En casa le daban comida, la alojaban si era necesario y trataban de darle un poco de, pues bueno, asilo o protección en unos momentos sumamente difíciles. O, por ejemplo, la propia Josefina Samper. Josefina Samper, si yo digo el nombre Josefina Samper, pues probablemente no suene. Pero si yo digo que es la viuda de Marcelino Camacho, pues entonces Josefina Samper ya adquiere quizás más empaque o más presencia. Pues bien, Josefina Samper era la encargada de ir a la cárcel de Carabanchel y, de hecho, y ella misma lo dice, el Partido Comunista nunca la dejó trabajar. Nunca. Ni el sindicato Comisiones Obreras, en una ocasión ella dijo: quiero ponerme a trabajar, y encima Josefina Samper es una mujer de armas tomar, que tiene todo muy claro y sabía qué era lo que había que hacer en cada momento. En una ocasión dijo: quiero ponerme a trabajar, y sus compañeros políticos le dijeron: ni hablar, tú no te pones a trabajar, tú te vas todos los días a la cárcel de Carabanchel, a las puertas, y apoyas y te solidarizas con todas aquellas mujeres que llegan y que no saben absolutamente nada de política, ni que tienen dónde quedarse, te las llevas a casa, les das un tazón de café con leche,
les cuentas qué es lo que tienen que hacer y les das determinadas pautas para que ellas sepan cómo moverse, a quién se tienen que dirigir, a quién tienen que escribir, con quién tienen que hablar, determinadas pautas para saber qué es lo que hay que hacer en todo este mundo de las presas, de las mujeres de preso. Entonces, por eso digo que la sororidad tuvo un papel fundamental en este largo transcurrir represivo hacia las mujeres de preso. Y por último, y así hago mención al último de los pilares, porque además veo que el tiempo se me agota, sería el de la movilización. Yo hablo de tres pilares que sostienen el concepto mujer de preso, pero en realidad son tres pilares cohesionados. No podemos diferenciar unos de otros, no podemos separar unos de otros. Y la movilización es un poco el efecto de la solidaridad. La solidaridad empieza a crear vínculos, a crear determinadas conexiones, determinados vínculos que poco a poco se van a ir traduciendo en organización. En organización que veremos que va a ir adquiriendo mayor peso político conforme avance el franquismo y las determinadas necesidades. Entonces, si en unos primeros momentos nos vamos a encontrar una movilización de carácter individual, una movilización de carácter espontáneo, una movilización de carácter asistencial, lo que viene a ser la asistencia familiar de la mujer de preso hacia su preso, poco a poco, y especialmente a partir de 1945, con ese proceso democratizador de Europa tras la Segunda Guerra Mundial y la reorganización de organizaciones femeninas como la Unión de Mujeres Españolas, tanto en Francia como en México, nos vamos a encontrar que a partir de 1945 las mujeres empiezan a recibir una serie de consignas, una serie de planteamientos sobre la necesidad de organizarse. Desde el exterior vemos cómo estas mujeres reciben discursos como que individualmente no van a conseguir nada, que tienen que organizarse, que tienen que ponerse de acuerdo y que tienen que empezar a reivindicar la libertad de sus maridos. Por tanto, a partir de 1945 nos encontramos un punto de inflexión fundamental en este concepto y vemos que no solamente cambia ese modelo organizativo, no solo cambia esa movilización de lo individual a lo grupal, de lo espontáneo a lo organizativo, sino que al mismo tiempo, a partir de ese momento, y a mí esa es una de las lecciones que más me gusta subrayar sobre las mujeres de preso, es que en esos momentos se pasa de la ocultación del concepto como consecuencia de la estigmatización social a la autodefinición. ¿Y qué quiero decir con esto? Ser mujer de preso en la posguerra o en los primeros años del franquismo es una marca social. Muchas mujeres van a negar su condición de ser mujer de preso. Pero llegado un momento fundamental, a partir de 1945 y más fundamentalmente a partir de 1952, cuando se lanza la campaña pro amnistía, las mujeres de preso van a utilizar el concepto mujer de preso para presentarse, para lanzar sus reivindicaciones y para justificar su presencia en determinados ámbitos públicos. Entonces nos vamos a encontrar a partir de ese momento numerosos documentos en los cuales se presentan. Somos las mujeres de presos de Carabanchel y solicitamos a la institución o a la personalidad civil, política y religiosa a la que se estuvieran dirigiendo en esos momentos la reivindicación concreta que en esos momentos querían hacer. En un momento dado, por ejemplo, las mujeres de Zaragoza, Esperanza Martínez, Teresa Gil, Maruja Cazcarra, Vicenta García, todas estas mujeres se van a Huesca y solicitan ver al obispo de esos momentos, estoy hablando de la década de los 60, solicitan ver a Javier Osés, en esos momentos obispo de la ciudad. Y el documento con el que se presentan,
somos las mujeres de los presos de Zaragoza y solicitamos ver al obispo Javier Osés porque queremos que nos apoye en la campaña de pues, lo que estuvieran pidiendo en esos momentos. Entonces, ese cambio de presentación, ese cambio de chip a la hora de, por un lado, ocultar su categoría para utilizarla como garante de su presencia en determinados ámbitos, es sumamente importante en la historia de este concepto. También es a partir de este momento cuando las mujeres de los presos van a empezar a protagonizar importantes acciones colectivas. Y a partir de 1968, ya en el marco del Movimiento Democrático de Mujeres, y ahora hablaré un poquito sobre el Movimiento Democrático de Mujeres, se empiezan a organizar, por ejemplo, encierros en iglesias. Las mujeres canarias fueron las primeras en protagonizar este tipo de actos colectivos. En cierta ocasión, y como consecuencia de los sucesos de Sardina del Norte, bueno, en una de las playas de Gran Canaria se habían reunido unas familias, pues con la excusa de pasar una jornada de domingo por la tarde y de merendar, de asarse unas sardinas, pero utilizaban esa excusa para mantener sus reuniones políticas. Pues llega la policía, se produce un tiroteo, muchos son detenidos, llevados a las cárceles. Entonces, las mujeres de estos obreros deciden como movilización, deciden para hacerse oír, para hacerse visibles, deciden irse a la Catedral de Santa Ana y cuando acaba la misa, de las 6 de la tarde o las 7 de la tarde, deciden quedarse. Y el obispo en esos momentos le dice: tenéis que abandonar el sitio. Y es que no, que nos quedamos hasta que no liberen a nuestros maridos. El obispo les permitió en esos momentos permanecer allí. Estuvieron 3 días encerradas en la Catedral de Santa Ana y consiguieron hacerse eco en numerosos periódicos internacionales. De hecho, si se consulta el archivo de Canarias, el Archivo Nacional Canario, allí aparecen todos los recortes de prensa que se hicieron eco de este encierro de las mujeres canarias. Ese modelo se proyectó también en Zaragoza, se proyectó también en Madrid, se proyectó también en numerosas ciudades andaluzas, se proyectó también en Cataluña. Entonces, vemos ya una serie de movilizaciones grupales que están empezando a dar visibilidad a las mujeres de los presos. Con estas acciones grupales, las mujeres al mismo tiempo van tomando conciencia, no solamente de su condición política o de las dificultades políticas a las cuales les está llevando el franquismo, la dictadura franquista, sino que también empiezan a tomar conciencia de su condición como mujeres. Y es en estos momentos cuando surge el Movimiento Democrático de Mujeres, el MDM. Surge con 2 planteamientos: de apoyo al preso político, pero también como estructura o como institución, organización, a partir de la cual se van a empezar a proyectar determinadas reivindicaciones de carácter feminista. Es muy interesante y además, pues bueno, yo invito a leer un libro muy reciente de Francisco Arriero, que se ha publicado hace menos de medio año y que es la primera monografía o el primer monográfico sobre el movimiento democrático de mujeres, y en el cual aparece un planteamiento muy interesante sobre esa doble dirección del movimiento, sobre cómo hay una tendencia de las mujeres a seguir manteniendo ese espíritu de lucha femenino en torno a la democracia y en torno a ir en contra de la represión política, pero vemos también cómo empiezan a surgir grupos de mujeres dentro de ese movimiento que empiezan a defender planteamientos más feministas. Es sumamente interesante. Hablar del movimiento democrático de mujeres nos llevaría otra charla de otra hora, pero como estoy llegando ya a mi fin y mi objetivo era plantear las principales ideas
que se construyen en torno a este concepto, terminaré diciendo que, bueno, que estudiar a las mujeres de los presos políticos como sujeto histórico, como sujeto político que va a protagonizar una serie de acciones, nos permiten establecer una serie o extraer una serie de lecciones, como era el objetivo de este ciclo de conferencias. Unas lecciones que las podríamos resumir de la siguiente manera. Las puertas de las cárceles se habitaron en femenino. Hubo una serie de espacios que quedaron feminizados gracias a la presencia y a la actuación de estas mujeres. Por otro lado, y como ya he subrayado anteriormente, estas mujeres sufrieron una evolución sumamente significativa cuando pasaron de la estigmatización social a la autodefinición, a hacerse visibles, a ocupar el espacio público, a comprender que ellas en el ámbito de la política también tenían mucho que decir y mucho que reivindicar. Que la campaña pro amnistía tuvo cara de mujer. El Partido Comunista fue el que lanzó la campaña pro amnistía, pero quien realmente canalizó toda la campaña, todas las reivindicaciones en torno a dicho planteamiento teórico, fueron las mujeres de los presos. Y que, por último, muchas familias españolas salieron adelante gracias al esfuerzo económico y personal de estas mujeres. Pero estos son lecciones positivas. Pero la historia no siempre nos deja lecciones positivas, y esto se lo digo día tras día a mis alumnos, a unos alumnos que oscilan entre los 14 y los 16 años y que no tienen una perspectiva del pasado como podemos tener las personas adultas y que ven esto casi como el Pleistoceno. Y yo les digo pues que en muchas ocasiones la historia, y no la historia lejana, sino que la historia cercana, nos plantea lecciones en negativo, y que una de las lecciones en negativo es que estas mujeres también se han convertido en las grandes olvidadas de la historia. Entonces, pues bueno, simplemente, y con esto termino, nuevamente reiterar el agradecimiento a que estas mujeres de preso hayan tenido aquí su espacio y su posibilidad de hacerse visibles. Muchas gracias. Muy bien, pues si os parece bien, ahora nos vamos a dar media horita